En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a dar lectura al Evangelio para este domingo. El Evangelio lo encontramos en Mateo, el Evangelio de Mateo, para los que lo quieran seguir por acá o en sus casas. Es el capítulo 15, es el famoso texto de la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Mateo 15 del 21 al 28. Y acá los que estamos presenciales, también para que lo escuchen desde allá, nos va a guiar Marta en la lectura. La página 1437. Micrófono. Por las dudas. Si no, agarro el chiquito. Bueno, y la lectura dice así. Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Y ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Es palabra inspirada por Dios. Alabamos, Señor. Bueno, y aprovechando un poquito que tenemos toda esta disposición tecnológica a nuestro favor, no todos los días uno tiene la oportunidad de predicar así en un lugar donde el culto es, podríamos llamar, híbrido, si se quiere, o semipresencial, presencial, virtual. He preparado una pequeña, si se quiere, presentación. Que en realidad es una manera un poco menos aburrida de explicar algo que todo el mundo conoce y que uno pueda tratar de dar alguna reflexión en torno a eso que colabore, que ayude, que sea un aporte significativo o medianamente significativo a aquello que ya conocemos tanto de este texto que tantas veces hemos leído. Así que bueno, a los que están acá pueden seguir la pantalla. Y los que están del otro lado, calculo que también, porque ahí Facu lo iba a compartir. Así que si alguien no lo está viendo o no corre la diapositiva en algún momento, sí, hablen, háganos saber. Y para empezar, a mí me gustaría que este texto podamos ver la centralidad que tiene para el Evangelio de Mateo. Es un texto apretado, es un texto donde hay muchas cosas en pocos versículos y donde en realidad es medio que todo el mundo nos dice, ¿no? Alguna vez seguramente ya escucharon que cuando alguien va a predicar sobre este texto dicen, no, es importantísimo para el Evangelio de Mateo, es muy importante para el Evangelio de Mateo. Este texto en el Evangelio de Mateo es clave. Y uno dice, sí, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, por eso traje esto. Fíjense, esta es una posible estructura que uno puede encontrar en el Evangelio de Mateo, donde puede ver la centralidad de este texto. Fíjense qué interesante, cómo acá aparece algo que se suele llamar quiasmo. Es una palabra muy de la literatura, también la usamos en la exégesis bíblica, que es una inversión, ¿sí? Es un recurso literario donde hay textos que se invierten, ¿no? Quiasmo, o figura quiásmica, pero quiasmo es más fácil. Fíjense,
Vamos a tratar de descubrir un poquito cómo es esto de la mujer cananea en la centralidad de Mateo. Esta es una de las opciones de estructuración del texto. Fíjense que tenemos la multiplicación de los panes, la conocida multiplicación de los panes, que usted hace 2, 3 domingos atrás estuvieron hablando sobre eso, que aparece en el capítulo 14, y enseguida hay una mención en un diálogo con los discípulos, que es, si no me equivoco, el del domingo pasado, donde se les habla de fe pequeña o de poca fe cuando ahí están dudando en la barca, en la tormenta, ¿vieron? Bueno, entonces eso está ahí en el 14. En el mismo capítulo 14, después, lo que sería la parte B, Jesús cura multitudes. Después viene la mujer cananea, que es el texto de hoy, y después, cuando pasa lo de la mujer cananea, Jesús vuelve a curar multitudes. Fíjense, ahí la estructura B y B1, y después todo ese bloque cierra con una nueva multiplicación de los panes, y otra vez los discípulos dudan. Justo Jesús les está hablando en ese momento a los discípulos de que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos, y ellos dicen, nos habrás dicho eso porque no trajimos pan, y Jesús dice, no, no entendieron nada de todo lo que venimos hablando, no tengan fe pequeña, les dice, ¿no? O sea que hay una pequeña estructura ahí súper interesante, donde uno puede ver que, porque a veces si uno empieza a leer así el texto de manera lineal, dice, che, esto ya lo leí, lo dijo hace un ratito acá, ¿por qué lo vuelve a decir? Ahí uno, en general, lo que tiene que hacer es fijarse qué hay de diferente, ¿no? Eso es acá Marta nos hace un gran aporte, somos duritos de cabeza, hay que repetirnos las cosas, hay que fijarlo. Es un recurso el de la fijación, el de la reiteración, el de la repetición, pero en este caso, además de ser un recurso, fíjense que la mujer cananea no se repite, está en el centro de estas repeticiones, ¿no? Y hay cambios en los textos, del B1 al B y del A1 al A hay cambios, sobre todo en la multiplicación de los panes, que es muy interesante, porque en la primera multiplicación de los panes, esto lo habrán escuchado decir al pastor Alan hasta el cansancio, en la primera multiplicación de los panes sobran 12 canastas. En la segunda multiplicación de los panes sobran 7 canastas. Las primeras 12 canastas tranquilamente nos pueden estar haciendo alusión a las 12 tribus de Israel, haciendo justamente referencia a que la cuestión mesiánica de Jesús, que su mesianismo está asignado por, bueno, venir a rescatar a las ovejas perdidas de Israel, que era el Mesías finalmente del Israel bíblico. En la segunda sobran 7, como los 7 días de la creación, ¿no? Es una idea mucho más universal de la misión mesiánica de Jesús. Entonces, este texto de la mujer cananea está ahí en el medio. Bueno, si hacemos vamos un poquito más para adelante. Exactamente. Cambia la visión y pasa a ser más universal. Esta es otra estructura que también está en Mateo. Mateo, digamos, es un libro que tiene una cantidad de recursos literarios impresionantes. O sea, la pluma de Mateo es no solo precisa, sino que está pensada con mucha antelación, con mucho detalle, ¿no es cierto? No es algo, bueno, voy a escribir las memorias de... No, es una persona que tiene todas sus fuentes y escribe la cosa de manera muy consciente. De hecho, hay muchos autores que sostienen que el Evangelio de Mateo está estructurado en 5 grandes discursos, haciendo alusión al Pentateuco, ¿no? Que son la Torá, finalmente. Es como se le llama el Evangelio, si se quiere, judaizante. Es decir, estaba apuntando a esas comunidades judías que comenzaban a ser parte de este nuevo movimiento del camino, que comenzaban a sumarse a ese cristianismo incipiente algunos pocos años después. Muchas de las comunidades cristianas a las que Mateo le está escribiendo eran comunidades de fe judía, que ahora pasaban a ser de esta fe cristiana. Acá no voy a entrar mucho, se lo estoy robando a Wainwright, Eleni Wainwright. Ella hace esta estructura mucho más grande, donde no solo suma la multiplicación, sino que se da cuenta que aparece el signo de Jonás, que es cuando a Jesús le piden una señal. Algo muy raro acá, eso aparece mucho más en Juan. Acá en Mateo aparece solo 2 veces y está ahí. Y también aparece la curación de los ciegos, de 2 ciegos. Es muy interesante este recorte de Eleni, porque antes de la primera curación, del punto A, está cuando Jesús se lo encuentra al propio Mateo, ¿no? O Mateo hace una pequeña mención de sí mismo cuando Jesús vuelve a la ciudad a predicar, y después de la curación de los otros 2 ciegos, Jesús entra en Jerusalén. Así que incluso geográficamente tiene mucha pertinencia este recorte,
Donde otra vez, fíjense en el medio, la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Si avanzamos un cachito más, vamos a ver ahora, tal vez lo más importante, en la siguiente, Facu, que tiene que ver con, ya entrando en el texto. Si entramos en el texto, vamos a tratar de ver qué es lo que dice la mujer sirofenicia o la mujer cananea, esta mujer que no es mencionada por su nombre, sino por el lugar de origen, ¿no? Por su nacionalidad, su etnia, ¿no? Ella lo primero que le dice es: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Es el pedido, ¿no? Y es muy interesante porque el texto da a entender que ella lo va diciendo varias veces y que va levantando cada vez más la voz. Hay un verbo ahí en griego que nos da a entender que eso es así. Y los discípulos querían que la despache lo más rápido posible, ¿no? Señor. De hecho, ella después vuelve a intervenir cuando lo escucha Jesús. Jesús le dice a los discípulos que él viene para los hijos, para las ovejas perdidas de Israel, y ella dice: Señor, socórreme, que es la segunda intervención de ella. Y la tercera intervención de ella es cuando ya está dialogando con Jesús. Jesús sí responde, y dialogando ella le responde: y sin embargo, Señor, los cachorros o los perritos pequeños comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Ella habla solamente estas 3 veces. La primera frente al primer encuentro con Jesús. La segunda, cuando parecía que ya no tenía ninguna chance, por lo que el propio Jesús está hablando con los discípulos. Y la tercera, cuando Jesús ya le dirige la palabra y le da a entender que eso no va a pasar. Finalmente pasa. Veamos las respuestas de Jesús en la siguiente. En la primera no responde. El texto dice: él no respondió palabra, o él no respondió nada. Haciendo alusión a que la había escuchado. Porque el texto no hace falta que diga eso. O sea, ella venía gritando y los discípulos le dicen: Señor, atendela, y el texto sigue y ya está. O sea, uno entiende que Jesús no responde porque no quiere o porque no la escuchó. Claro. Pero el texto dice: no respondió palabra. O sea, no es que le fue indiferente, o por lo menos no es que no la escuchó. El texto nos da a entender que ahí la escuchó, no quiso responder. La segunda intervención de Jesús dice: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Acá hay que entender Israel no como nacionalidad, sino como conceptualmente la etnia Israel, ¿no? Pueblo de Israel en el sentido conceptual de Israel, el de la promesa bíblica, el de la promesa de salvación, el que trae toda una historia y espera a un Mesías puntual. Dentro de su historia está asignado su historia por esa espera de ese Mesías que está entre ellos finalmente. Y la tercera vez que Jesús se niega, usa como una alegoría. Yo he leído 2 o 3 autoras que coinciden en que en realidad es una pequeña parábola, donde dice: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros, ¿no? Y acá es la parte más chocante del texto, lo que tal vez a nosotros nos haga más ruido. Porque Jesús la está tratando de perro a ella, ¿no? A ella o incluso a toda su nacionalidad, a toda cualquier otra etnia en realidad, ¿no es cierto? Entonces es la parte que en general hace más ruido. Pero la pregunta que nos podemos hacer frente a esto para tratar de descubrir un poquito qué hay ahí es: ¿qué hay en esa respuesta de Jesús? ¿Por qué le dice esto? Bueno, a mí me gustó mucho algo que dice Richard Reimer. Ella dice: Jesús toma esa imagen de la vida cotidiana de la gente empobrecida y tiene apenas lo suficiente para sobrevivir. Jesús observa la realidad y formula la sentencia de manera correcta. La prioridad son los niños. Donde no hay hartura, el pan es reservado para ellos. Entonces, esta sería una explicación posible. Hay otras explicaciones. De hecho, hay un autor que dice que Jesús en realidad eso lo dijo para sí mismo, o que eso es parte del pensamiento de Jesús, pero no se lo dijo a ella. Hay un montón de vueltas creativas de un montón de autores que tratan de dejar lo mejor parado posible a Jesús en esto. Pero a mí me gustó mucho esta, porque en realidad lo que está trayendo Jesús es esta idea justamente de cuando uno tiene que tomar prioridades en medio de la escasez, ¿no? En situaciones críticas, ¿no? Imagínense que apenas tienen para comer, que tienen muy poquito, y que tienen hijos y mascotas. Ni lo piensan. Y uno dice: pobrecita las mascotas, pero son mis hijos, ¿no? Jesús lo lleva al extremo, lo lleva a una situación de una carencia máxima. Pero veamos qué hace en la siguiente la sirofenicia con esto,
Porque ella, acá ahora vamos a ir a lo que dice la sirofenicia. Está bien, pasá esa, Facu. Vamos a tratar de descubrir hacia el final, en realidad, no venía ahora, lo que ella interpreta a partir de eso. Y para eso, sí, para llegar ahí, es importante recordar esto. Que los personajes del texto no son los personajes de la parábola necesariamente. O que por lo menos hay una pequeña distinción. En el texto está Jesús, que camina con sus discípulos, y la mujer cananea que le pide la curación para su hijo. Eso es el texto, lo que pasa. Pero después Jesús habla de alguien que provee pan, de hijos y de cachorros, ¿no? O de perritos. Que no necesariamente son los mismos. Porque los hijos podrían ser no solamente los discípulos. Y quien provee el pan no solamente, acá estamos hablando de Jesús como la persona de Jesús, sino hay como una metanarrativa, está Dios detrás de esto. Y está la humanidad, clasificada en hijos y perros, ¿no es cierto? Y en la siguiente, eso se puede ver un poquito más. Yo soy muy hincha en esta parte, Facu, porque va más rápido, que es quién provee el pan, los hijos y los cachorros, y en la siguiente aparece. Quien provee el pan es Dios, los hijos es este Israel del que hablábamos, el Israel bíblico, y los cachorros son, bueno, justamente los extranjeros y extranjeras, los gentiles. Es decir, si la promesa de Dios, del Dios de Israel, es para el pueblo de Israel, ¿cómo entra en esa lógica la cuestión de los extranjeros? Recordemos que venimos de tiempos donde los dioses eran dioses nacionales. Sin ir más lejos, Yahvé en el Antiguo Testamento pasa de ser un dios tribal, primero un dios familiar, después un dios tribal, después un dios del pueblo, después la nación. Pero siempre dentro de esos límites, ¿no? Más allá de las diásporas y todo. La pregunta que sigue de fondo, y tal vez lo más importante, es ¿qué es el pan? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del pan? Porque hasta ahora está claro que quien da el pan es Dios, que Israel serían los hijos y que los cachorros son los extranjeros. ¿Y el pan qué es? ¿Qué creemos que puede ser el pan? Bueno, sin lugar a dudas, el pan para la mayoría de quienes históricamente han interpretado este texto, y muchos de nosotros nos atenemos a eso, es el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús lo lleva a la pobreza? Si el reino no es escaso, ¿no? Entonces hay, bueno, dentro de la escasez, poco pan para muchas bocas, ¿no? Eso es lo que parece haber en esta historia de un lugar de mucha pobreza donde hay hijos y perros y se priorizan los hijos, ¿no? Pero, ¿por qué la limitación? ¿Por qué pareciera que no alcanza? ¿Por qué pareciera que es solo para algunos? Exactamente, si el reino es enorme. Y si avanzamos un poquito, vemos justamente en la siguiente, una más, cómo Jesús apela a un contexto de pobreza, ¿no? Y acá lo que podemos ver en esta apelación de Jesús, Jesús apela a un contexto de pobreza. Si en una casa hay poco pan, se lo vamos a dar a los perros teniendo hijos, teniendo familias, teniendo personas que tienen que comer, ¿no? Ahí está, de alguna manera, la primera lógica. Ahora, ese pan, como alimento cotidiano, es como si fuera lo último que queda. Es como que después no queda más harina en el tarro para volver a hacer. Es como si fuera lo último de lo último, ¿no? Es esta cosa muy de la cuestión, si se quiere, más apocalíptica, el fin de los tiempos. Se come eso y no hay más nada. De hecho, este texto recuerda mucho a otra mujer de Sidón, que podría tranquilamente haber sido traducido como Sirofenicia. De hecho, en algunos textos lo es, pero se termina traduciendo como la viuda de Sarepta. Está en Reyes, Primera Reyes, si no me equivoco, 17, que es cuando Elías, el profeta, se está escapando porque lo quieren matar, y Jesús lo envía a Sarepta y le dice a una viuda que le dé de comer. Ella dice, yo estoy por prepararme el último pancito con el último puñado de harina y el último cachito de agua. Había sequía, por lo tanto no había crecido ya más trigo, era desolador el panorama, y lo que él le dice es que le prepare un pan, que luego prepare uno para ella y para su hijo, y que no va a faltar. Y todos los días la viuda se levantaba y estaba el mismo poquito de harina y el mismo poquito de aceite para hacer ese pan, ¿no es cierto?
En ese texto un poquito podemos ver el quiebre que vamos a ver acá, en este también, ¿no es cierto? Acá el pan como alimento cotidiano, como lo último que queda, es esta cosa donde todo se reduce al hoy, ¿no? En esa, tal vez si se quiere, mentalidad más vinculada a la ley, ¿no? Por lo tanto, las escrituras de la fe judía. La mujer cananea reelabora desde ese mismo contexto. O sea, no se corre del contexto. No dice, bueno, Señor, sí, pero la parábola que me estás trayendo es un problema. No, toma la parábola, la lleva al límite de la experiencia cotidiana de pobreza, que por lo visto la conoce muy bien. O sea, ella sabe lo que es posiblemente que solo queden migajas. No estamos hablando de pan, estamos hablando de migajas. Y no hay vergüenza en arrastrarse por una migaja cuando esa migaja es lo único que nos va a distanciar de la muerte. Entonces, acá, de alguna manera, la idea que tiene ella, reelaborada de la misma parábola, es la del pan como no muerte, la del pan como vida. Es decir, la cuestión no está en a quién va el pan, la cuestión está es que sin el pan no hay vida. Y, de alguna manera, siempre se ha colado en este texto, y está muy presente, pero se ha centrado tal vez demasiado en la cuestión étnica, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de esta cuestión, si se quiere más, de un contexto de pobreza, otra vez, un marco teórico, si se quiere más socioeconómico, se termina estratificando la cuestión étnica. Es decir, cuando hay poco, para los de mi etnia, primero, ¿no? Cuando ella en realidad no cae en eso para nada. Es más, cuando Jesús dice que ha venido solamente para los hijos de Israel, ella dice, Señor, socórreme. Es decir, en ningún momento ella pone en duda su propia fe hacia Jesús, siendo de otra etnia, ¿no? Entonces, ahí se corren las condiciones étnicas. Ahí la cuestión de estratificar ya no tiene sentido. Ahí todos somos iguales frente a Dios, frente a la gracia de Dios. Y esa es la óptica de ella. Por eso quería llegar al final. Yo creo que el pan en este texto estamos hablando de, en términos del reino de Dios. El alimento del pan, si se quiere, más como gracia. Claro. Porque Jesús, bueno, y acá está el final, ¿no? Jesús cambia el rumbo. Y la tercera respuesta que da, porque en la primera tuvo 3 intervenciones, pero en una no habló. Así que en esta cuarta es la tercera vez que levanta la voz con ella. Y dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y ahí es donde Jesús cambia el rumbo. Y la misión, por lo menos en Mateo, más allá de Israel, comienza con una niña cananea, ¿no? Porque en ese momento su hija quedó curada. Es decir, la hija de la mujer es la primera que recibe la gracia de Dios en términos por lo menos de lo que era la misión en Mateo, ¿no es cierto? Y cambia el rumbo, cambia el paradigma, cambia la forma, si se quiere, de pensar Dios su propio reino y los límites del mismo, ¿no es cierto? Ya no dentro de la cajita, no dentro de esta tradición histórica del Israel de la promesa, sino que la promesa de salvación ya excede, ya es para otros y para otras. Y la siguiente, ya ahora sí, ya vamos terminando exactamente, vemos cómo, sí, la que pasaste recién, Facu, esa que está en verde. Fíjense cómo en este texto Jesús le responde qué grande es tu fe. Y es fascinante porque Mateo, en esta estructura que venimos hablando, todo el tiempo le está señalando Jesús a los discípulos en Mateo el tema de la fe escasa, o si se quiere, de la fe pequeña. Cuando dudan en la barca, cuando en medio de las curaciones, en la multiplicación de los panes, pues solo tenemos esto acá. O cuando le dice el tema de la levadura, dice eso porque no trajimos pan. Y la cantidad de veces que Jesús les está diciendo, ¿qué está pasando acá con esta fe? ¿No? Con esta cuestión de entender la fe como algo cerrado. Y a ella le dice, qué grande es tu fe, ¿no? Y eso también pasa con los ciegos, también pasa con los enfermos. Finalmente, bueno, junto con ella, como con también el hijo del centurión y otros, pasa con extranjeros. Hay una cuestión vinculada a la fe que no viene de donde se espera, que es de adentro, de ese Israel histórico, bíblico, sino que viene de afuera, si se quiere, de los márgenes, de las personas excluidas, de las personas que en esa estratificación social
serían los de afuera. Finalmente, en la siguiente, podemos ver como un resumen de todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Sí, totalmente. De donde uno esperaría que haya un poco más de respuesta y menos. En el, digamos, en el paraguas, si se quiere, del reino de Dios, en ese gran paraguas, no hay estratificaciones, no estamos separados por etnias, clases, género. Y donde eso pasa hay proclamación del Evangelio. Cuando ella iba gritando, Señor, socórreme, Hijo de David, ten misericordia de mí, había proclamación del Evangelio, ella lo proclama. Y se termina de cumplir esa proclamación en la curación de su hija, ¿no? En qué grande es tu fe, de Jesús. Eso es en todas partes del mundo y para todas las personas. No hay en ese sentido una discriminación. Hay una no muerte, por lo tanto un pan de vida, ese pan de vida eterna, ¿no es cierto? El que comerá este pan vivirá para siempre. Bueno, eso mismo. El no reino de Dios, si se quiere, si lo pensamos como otro modelo, donde no está el reino de Dios imperando, sino por ahí nuestras propias lógicas, así hay estratificaciones y méritos. Ahí sí cambia la cosa. Ahí sí ya nos empezamos a armar por etnias, por clase, por género, por iglesias, podríamos decir, por denominaciones, por quién dentro de la iglesia quién hace más tiempo que viene. Bueno, podríamos encontrar subcategorías y subdivisiones hasta la eternidad, ¿no? Y habría algunos que están más cerca y otros que están más lejos, y unos que hicieron más méritos y otros que hicieron menos. Ahí no hay una proclamación del Evangelio, hay una malversación del Evangelio. Porque en el nombre del Evangelio se estratifica absolutamente todo. Y eso pasa en algunas partes. Y el Evangelio entonces es para algunas personas, para los que tienen esos méritos y están en esos lugares. Ahí es donde hay pan escaso. Ahí es donde hay una vida que perece. Ahí es donde hay una no vida, ¿no? Y en este pequeño jueguito de pensar reino, no reino, yo me animaría a pensarlo en la clave de mujeres cananeas, ¿no? Esto que les contaba recién. La mujer cananea, la de Sarepta, la del Antiguo Testamento, la de Primera Reyes. Cómo fue haciendo ese pan todos los días. Ese pan nunca faltó, ni para ella, ni para su invitado, el profeta, que era un refugiado, ni para su hijo. Lo interesante es que al tiempo, al tercer día que estaba el profeta ahí, su hijo cae enfermo y muere. Y ella lo agarra a Elías y le dice, escuchame una cosa, ¿qué pasa acá? Vos viniste, ¿qué trajiste a mi casa? Elías sube, le pide a Yahvé por el hijo de la viuda y revive. Y ella confiesa su fe al Dios de Israel, ¿no? Esto mismo pasa, de alguna manera, en el texto de hoy, pero es al revés. La que trae el mensaje es ella. La que logra dar vuelta a la lógica es la mujer, y no el profeta. Y cambia el rumbo del profeta. Muchísima importancia. Y en esta estructura de Mateo, de tantos textos donde hay todo el tiempo una enseñanza, un ida y vuelta, un diálogo con los discípulos, que parece muy poco fructífero, el diálogo más fructífero lo tiene ella. Fíjense las veces que Jesús le tiene que explicar las parábolas a sus discípulos. No solo se las dice, se las repite, y no solo se las repite, se las explica. Y a la cananea se la dice y ella lo agarra así, en el aire, y le retruca, y le dice, sí, pero del piso también comemos, ¿no es cierto? Todos. O sea, hay una gracia que sobreabunda maravillosamente, y que quienes pueden experimentar esa gracia, o a partir de la experimentación de esa gracia, es que entendemos que la mesa está abierta para todo el mundo. Y ahí es donde hay evangelio, ahí es donde hay reino de Dios. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, hombres y mujeres, sobre ser mujeres cananeas en este tiempo también. El poder tener este diálogo con el Mesías también. El poder entender que también somos parte de esa mesa. Y por tanto no somos quienes como para estratificarla, como para ponerle límites, para despachar rápido aquello que no nos cierra, como harían los discípulos, ¿no? En nuestro tiempo, en este tiempo, estamos llamados a ser mujeres cananeas, a no autoexcluirnos, pero tampoco a ser como esos discípulos que excluyen a otros, ¿no es cierto? Sino a buscarle la vuelta, justamente, para que la mesa sea lo más inclusiva y lo más abierta posible. Y cierro esta predicación, este breve mensajito, con una frase de Ivoni, que la he leído para esta prédica, pero la tengo desde mis tiempos de la universidad como de consulta. Ella dice que la mujer cananea
en este texto de Mateo, abrió la ventana del reino de Dios en un lugar que por lo general es pisado. Son las obras de las obras. Nada ha de ser menospreciado. Todo puede ser creativamente potenciado para la vida. Es por esto que esa cananea está ahí en el Evangelio de Mateo y ella precisa ser rescatada en nuestras prácticas pastorales y teológicas. Ella, madre de la fe, sobre su esperanza es posible construir una iglesia solidaria. Y esperemos, quiera Dios, que podamos en el ejemplo de la mujer cananea y en el ejemplo de este rumbo, este cambio de rumbo, este timonazo que pegó Jesús, que lo pegó de una vez y para siempre, también nosotros podamos entender nuestros, a veces, perdidas por ahí sin brújula, donde creemos que somos poquitos y donde el reino es para algunos, que también podamos pegar timonazos o ayudar a que otros lo peguen para que haya evangelio para todo el mundo. Quiera Dios que esto así sea. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla en la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía hacen el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclaman